los gerentes, todos de alguna manera están buscando, más allá del nombre que uno le ponga a la rama espiritual, buscan que los contemplen como una persona emocional, mental, empresarial y espiritual también. Crean o no crean, la importancia que hablábamos, ¿no? Sí, yo creo que parte de eso es básico, que uno no es solamente gerente, sino que uno es en un todo, ¿no? Puede ser padre, hermano a la vez. Bueno, entonces en esa relación vos tenés personas que dependen de vos, que son los empleados, y entonces uno, el ser humano, no que solamente es un solo rol, sino que en eso lo que busca también es, en esa búsqueda del ser, si uno se olvida de la parte espiritual, aunque sea de distinta religión, uno puede buscar a Dios en distintas formas, se va olvidando de algo y ahí es donde muchas veces la angustia, ¿no? El de qué pasa después. Yo creo que en muchos, lo que son agnósticos, también genera un drama, un problema y una gran duda en la vida. El que tiene fe, uno sabe que luego de esta vida hay una mejor con Dios, entonces uno tiene la esperanza, a pesar de que uno en ese momento, los familiares siempre uno se angustia y demás, pero es como que uno sabe que es algo pasajero, que se fue a un lugar mejor. Y bueno, ese estudio del todo, y como vos lo dijiste, te formaste y fuiste aprendiendo distintas experiencias y, y también te formaste en la clínica, hiciste también una prueba experimental en el Borda, un trabajo, ¿no? Me estaba contando Natividad. Ah, sí, exactamente, que justamente era una de las preguntas. Estuviste en fuiste miembro del servicio número 9 del Hospital Borda. Sí, fueron 2 años, una experiencia muy linda, donde al principio iba a un servicio que dependía en ese momento de la Facultad de Medicina, y empecé primero ayudando en el trabajo de la huerta con los pacientes que en ese momento ahí eran psicóticos crónicos, o sea, vivían ahí. Y me acuerdo que un día estábamos hablando de la famosa radio Colifata, la famosa radio que llevan los internos del Borda, y yo les preguntaba si ellos la escuchaban. Y uno de ellos, ni lerdo ni perezoso, me respondió: ¿para qué si ya estamos en vivo? Ay, mi amor. Me encantó una conciencia tan lúcida en una persona con psicosis. Y a partir de ahí se me ocurrió la idea de generar un taller de canto y de danza. Durante 1 año y medio yo iba ahí y durante 1 hora y media hacíamos, o sea, repartía cancionero, letras de tango, boleros, cantábamos, bailábamos también con los chicos residentes de 6.º año de medicina y luego terminábamos con abrazos, lo cual era algo que rompía el paradigma en ese momento del Borda, lo sigue rompiendo. Y aclaro, para mí el abrazo es algo muy importante porque hay una técnica de cómo uno darse un abrazo pleno. Tal es así que cuando doy capacitaciones en los grupos Vistage con empresarios, que doy mucho, siempre intercalo dinámicas de compartir y luego levantarse, agradecer y abrazarse. Y eso es algo que genera una conexión emocional en el grupo que es espiritual, porque ¿qué es lo espiritual? Es conectarnos de corazón a corazón. Si uno conecta desde ese lugar, desde la generosidad, uno está honrando a Dios en la tierra. Y eso es muy lindo y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el cuerpo y no quedarnos hablando solamente de la cabeza. Y esto tiene que ver con mi libro, Inteligencia Emocional en la Empresa, donde hay aportes espirituales, aportes también de las constelaciones familiares, quizás escucharon hablar. Bert Hellinger, que es el creador, él fue un pastor misionero, y se trabaja mucho en honrar al padre y a la madre, ¿sí? Un buen empresario tiene potencia como líder cuando en su propia vida honra de dónde viene. Si yo no honro de dónde, y esto tiene que ver con el versículo tanto del judaísmo como del cristianismo, catolicismo, honrarás a tus padres, ¿sí? Se han hecho pruebas, hablando a nivel corporativo empresarial, las ha hecho Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, con CEOs, ¿sí? CEOs y gerentes de multinacionales, y descubría que cuando estos estaban con un desempeño pobre, era en algún punto no honraban ni tenían un buen vínculo con su papá y su mamá. Cuando uno
de mañana agradece, a mí me gusta despertarme y agradecer a la mañana a Dios primero, como lo aprendí en mi paso con los religiosos judíos, yo soy de la colectividad judía, y luego me gusta mirar a mi papá a la derecha, a la izquierda, a mi papá, a mi mamá a la derecha, hacer una reverencia con la cabeza de humildad y decirles gracias por darme la vida, porque uno toma como si fuese algo normal, y no, nos dieron la vida, no hay con qué devolverle a papá y a mamá. Cuando uno hace esto, en mi experiencia, uno luego va con una actitud completamente distinta en su trabajo, se hace empresario, gerente, líder, profesional o empleado. Ahora, básicamente, ¿qué es la constelación familiar? Me pregunta, ¿eh? Porque la verdad que desde que la vi que me tiene... Es fascinante, mira, las constelaciones familiares es una filosofía existencial o técnica psicológica creada por Bert Hellinger, Sí. alemán, famoso en todo el mundo, que permite que yo pueda colocar en un campo, desplegar con la ayuda de otras personas, una imagen interna de cómo yo me siento en relación a mi familia, ¿sí? Y uno lo que puede es verlo en 3D, uno lo ve en vivo, y luego, si se siente incómodo en el rol el cual ocupa en su sistema familiar, puede empezar a generar cambios para sentirse más a gusto. Y esto es muy interesante porque esto se ve mucho... Es difícil. No, esto se trabaja. Lo interesante es que han surgido paralelamente las constelaciones organizacionales, que es llevar esto a la empresa, que es lo que yo estoy trabajando. Pero básicamente, constelación, ¿a qué se le llama básicamente? Porque yo digo constelaciones y el que me escucha dice, Estrellas. ¿qué miro? Las estrellas, los planetas. Constelar, las constelaciones familiares es poder poner la imagen que yo tengo de mi familia Sí. en un grupo de personas Ahora que sí. me ayudan como representantes, esto guiado por el constelador. Entonces yo puedo empezar a abrir mis ojos y a darme cuenta cómo me estoy sintiendo. Yo puedo empezar a mirar si me siento cómodo en el lugar en el que estoy. Y esto también lo vemos mucho en la empresa familiar. Porque en la empresa familiar, uno de los grandes problemas, creo que acá Diego puede decirlo mejor que nadie, es cuando se mezclan los hilos familiares con los hilos empresariales. A veces la dinámica de una familia que funciona más o menos se intenta reproducir en la empresa. Por ejemplo, hermanos que se pelean siempre en su familia y luego comparten el liderazgo en la empresa y siguen peleándose y no pueden separarlos tantos. Y es donde uno tiene que empezar a separar las lanas de colores. Una lana de color es la familia, otra lana es la empresa, y empezar a fijar reglas, orden, estructura, que es lo que dice Hellinger, que primero viene el orden y después viene el amor. Porque si no hay orden, el amor fluye de una manera caótica y hay problemas en la familia y en las empresas. Mira, Qué importante esto, ¿no? De descubrir en el hombre y en la mujer y poder, como dijo él, honrando a su padre y su madre, volcar todo eso también en la empresa que uno hace. ¿Y por qué? Porque desarrollar los talentos, la actividad empresarial en búsqueda del bien común y la felicidad. Tal cual, esa es una mirada generosa y espiritual. Diga uno que es creyente o no, porque lo más importante, en el judaísmo también se dice mucho, son los actos de bondad, que Jesús mismo fue el que rompió en su momento el paradigma, cuando la gente daba plata, pero en su conducta privada no era congruente. Entonces acá lo más importante para los líderes, para los gerentes, mismo para los empleados, es poder dar lo mejor de mí mismo, o sea, es la mirada personal y la mirada sistémica. La mirada personal es qué necesito yo para estar mejor en mi familia y en mi empresa. Y la mirada sistémica es cómo hago que los demás estemos mejor. Es una mirada que sale de mi ombligo. Sí. Y esta es la mirada, el enfoque sistémico, es mirar el sistema. Por eso cuando uno trabaja manejo del estrés en una empresa, hace dos preguntas, que esto es lo mismo que daba ayer con empresarios. La primera es cómo manejo yo mi estrés, cómo puedo mejorar mi manejo de aquello que me estresa negativamente, porque hay un estrés positivo y un estrés negativo. Y la segunda pregunta es sistémica, ¿cómo mejoro las condiciones para que mis empleados, mi equipo, mi sector, trabajen en mejores condiciones y pueda dar lo mejor de sí mismo?
que esta es la mirada espiritual y generosa que comentaba recién Diego, ¿sí? Algunos la llaman espiritual, otros la llaman sistémica, es lo mismo. Ahora hace un ratito decías, volviendo un poco para atrás, que has practicado cuando hablábamos de los abrazos que se generaron después de la actividad en el Borda, que lo has hecho con gerentes. ¿Te encontraste alguna vez con algunos que se negaron por vergüenza, por prudencia, falsa prudencia, ¿no? O porque simplemente no, dice, yo, eso está todo bien, pero eso no, con empleados que les haya pasado lo mismo? ¿Cómo fue tus experiencias? ¿O siempre fueron todos abiertos a...? Es una muy buena pregunta. Para llegar al abrazo hay que pasar por una fase de caldeamiento. Cuando yo doy una capacitación me gusta generar preguntas de reflexión que si es un grupo luego puedan compartir de a dos, se puedan agradecer y de ahí cuando yo termino de compartir con mi compañero algo personal, alguna dificultad, algún temor, alguna cualidad o recurso, yo lo puedo mirar y decirle gracias y de ahí sale naturalmente el abrazo. Algunos abrazan de manera más plena, otros abrazan con más coraza, pero lo importante es que están abrazando. Pero esto no es algo de decir, llegar y decir abrácense, porque eso es muy violento. Hay que llegar a través de una dinámica que se va generando en una capacitación a lo que es el compartir, de lo cual el corolario final común es un abrazo. Así que en mi experiencia, por ejemplo, en los grupos Vistage, que es una de las organizaciones más conocidas de empresarios, ahí lo bueno es que ellos ya trabajan al empresario de manera holística, o sea, trabajan la parte personal, profesional, familiar, es un enfoque muy integral, lo cual es muy bueno. Entonces ahí es más fácil, cuando uno da una actividad, al término de consignas que yo puedo dar de reflexión, que lo hacemos en grupos chicos, decir, bueno, ahora que terminaste, parate y dale un abrazo a tu compañero. Y es muy lindo porque la gente descubre que le hace muy bien. El abrazo es uno de los factores más fáciles, más gratuitos, porque no cuesta nada, y balancea la química y la felicidad de una persona. O sea, si vos te estás sintiendo mal, bajoneado, deprimido, tenso, estresado, dar un abrazo Es como que te te cambia todo. recarga las pilas, ¿viste? Sí. Es como darlo con afecto y que te lo den, es recibir es recargar tus Sí, es verdad caricias. eso. Y no, qué importante esto, ¿no? Que El amor, digo, ¿no? es Ujú. no solo en el ámbito a veces así religioso o espiritual, sino darlo en lugares donde son de trabajo, que es como que lo sacás del eje y empezás a potenciar los talentos y el potencial de cada uno, porque ahí es donde empezás a romper esa estructura que yo creo que muchas veces la gente se pone paredes o barreras y no pueden superar los problemas porque tiene más fácil el no en la cabeza que el sí. O sea, el no lo puedo hacer o no lo puedo superar, no puedo superar esta crisis y capaz era con una ayuda, por eso es importante, yo creo que hoy por hoy el trabajo de los distintos coaching, que vas a explicar qué es el coaching, pero ese asesoramiento, esas palabras justas en un momento, despierta el interés en la persona y ahí es donde puede tomar no solo su vida profesional, sino su vida misma, un rol distinto. Claro, porque eso es una de las cosas que en mi libro Inteligencia Emocional en la Empresa abordo, creo que en el capítulo 3, cómo balancear tu vida personal y empresarial. Por esto que hablamos, que, a ver, que yo quiera tener éxito en mi trabajo, sea empleado, independiente, tenga un oficio, sea gerente, mando medio o CEO, dueño de la empresa, yo tengo que balancear mi propia vida personal. Tengo que cultivar buenos vínculos de familia, vincular un espacio de ocio recreativo, alimentar mi parte espiritual. Algunos la alimentan yendo a la iglesia, otros al templo, otros de una manera alternativa que no es la formal, ¿sí? No importa, yo tengo que alimentar todo eso porque eso hace que yo tenga otro tipo de actitud. Y eso también se siente luego cuando vos estás al frente de la empresa. Porque cuando hablas con tus empleados, son personas que vienen de un sistema familiar, de un sistema social, son personas que te pones a charlar, y más en Argentina, que es tan común el poder hablar, diferente sería en Suecia,
o en otros países que es más estructurado. Acá la persona tiene una vida personal, y fue de vacaciones, tuvo una experiencia que leyó un libro, y todo lo que enriquezca a un líder, luego en su manera de vincularse genera mejores vínculos que hace que trabaje mejor su equipo. ¿Sí? Cuando uno puede hablar de estas cosas, y así es como a mí me gusta encarar mi trabajo, no quedarme hablando solo de la tarea, del trabajo, sino como vos decís, vamos a hablar de muchas cosas que hacen a vos, a tu vida, a tus intereses. ¿Qué haces? ¿Vas a un club? ¿Practicás alguna filosofía? Esto era muy interesante. Un día fui a dar una charla con un coordinador de Vistage que es pastor evangélico. No, no es pastor, trabaja al lado de un pastor evangélico. Perdón, pastor cristiano. ¿Sí? Pastor cristiano. Y él tiene una actividad muy influyente y él ve, digamos, que cuanto más balanceada está la persona espiritualmente, tiene otro tipo de actitud en su vida material, financiera, profesional.